Bienvenido. Hoy veremos cómo multiplicar fracciones. Nuestros objetivos serán poder multiplicar fracciones, multiplicar números mixtos y verificar productos en la calculadora gráfica. Echemos un vistazo a la regla para multiplicar fracciones. Si dos fracciones tienen la forma de a sobre b, veces c sobre d, su producto es igual a a sobre b d. El numerador de producto es el producto de los dos numeradores. El denominador del producto es un producto de los dos denominadores. Parece bastante sencillo. Simplemente multiplique en la parte superior, multiplique en la parte inferior. Una trampa: el producto final debe estar en la forma más simple. Esto se puede realizar antes o después del proceso de multiplicación. Me gustaría tomarme un momento ahora, y explicar por qué esta regla tiene sentido. Primero me gustaría relacionar esto con lo que sabes sobre la multiplicación. Probablemente recuerdes hace mucho tiempo cuando estabas aprendiendo multiplicación, aprendiste que la multiplicación era solo una suma repetida. Entonces, por ejemplo, si estoy mirando 5 por 3, eso realmente significa 5 de 3. Por lo tanto, tendríamos que sumar 3 veces 5 veces, lo que equivale a 15. Pero ahora es mucho más fácil multiplicar 5 por 3. Si quisiera modelar 6 veces 4, que significa 6 de 4, entonces agregaría 4 6 veces, eso le daría 24. 6 veces 4 es igual a 24. Ahora, si aplicamos esta lógica a las fracciones, se involucra un poco más, pero creo que aún puede tener sentido. Si quiero modelar una mitad de 3/5, eso significa que quiero la mitad de 3/5. Bueno, si modelo la fracción 3/5, no puedo tomar la mitad de estas piezas porque hay un número impar de ellas, solo hay 3. Pero si tomo cada una de estas piezas y las corto en la mitad, tendría un total de 10 piezas, 6 de ellas sombreadas. Ahora puedo tomar la mitad de estas piezas. Si tomara la mitad de estas 6 piezas, dejaría 3, pero ahora serían 3 décimas porque para empezar tenemos 10 piezas en lugar de 5. Ahora, por supuesto, es mucho más fácil usar la regla. Y si tomo la mitad y lo multiplico por 3/5, multiplico los numeradores juntos. Multiplica los denominadores juntos, por supuesto obtendría 3 décimas. Bien, ahora que todo esto tiene sentido, veamos algunos ejemplos más y sigamos la regla. Si quiero multiplicar 2/5 veces 3 undécimos. La regla establece: multiplica 2 veces 3 en el numerador, multiplica 5 veces 11 en el denominador, y luego tendríamos 6/55. Y esta fracción no se simplifica. Ahora, en este próximo ejemplo, podría multiplicar en la parte superior y obtener 60, multiplicar en la parte inferior y obtener 200, pero luego tendría que simplificar eso. Otra forma de evitar esto sería mirar los factores primos de cada uno de estos términos antes de multiplicar. Esto es lo que quiero decir. Bueno, 5 es primo, 8 es 2 veces 2, 2 veces es factorización prima. 12 serían 2 por 2, 3 y 25. Por supuesto, 5 por 5. Si simplificamos esto ahora, nuestra respuesta ya estará en forma simplificada. Recuerde que todos estos factores estarán en el numerador, todos estos estarán en el denominador. Para que una fracción esté en la forma más simple, necesitamos simplifica todos los factores comunes. Entonces, lo que eso significa es que este 5 sobre estos 5 se simplifica a 1, que se simplifica a 1, y eso simplificaría a 1. Los factores restantes serán nuestro producto, y estará en la forma más simple. Entonces en la parte superior tendríamos 3, y en la parte inferior tendríamos 2 veces 5, entonces nuestro producto sería 3 décimas. Ahora estos factores no están desapareciendo, se están convirtiendo en 1, solo tengo que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? 5 veces 4/5. Una vez más, la regla dice que ambos deben estar en forma de fracción, por lo que tenemos que reescribir esto para hacer una fracción de 5, podemos escribir 5 sobre 1 veces 4/5. Y ahora podemos ver fácilmente que hay un 5 en el numerador, y 5 en el denominador que se simplificará. Entonces nuestro factor restante es 4 sobre 1, que por supuesto son solo 4. Bien, el último ejemplo, tenemos 3 y un noveno por 2 y un séptimo.
Nuevamente tenemos que tener estos escritos en forma de A sobre B, y C sobre D. Entonces, lo que eso significa es que tenemos que reescribirlos como fracciones impropias. Así que recuerda que sería 9 veces 3, más 1 durante 28 novenos, 7 veces 2 más 1, 15 séptimos. Sigamos adelante y factoricemos esto en sus factores primos. 28, 2 veces 2, 7 veces. 9 sería 3 veces 3. 15 veces 5 y 7 es primo. Entonces identificamos los factores comunes. Parece que tenemos 7 y 7, 3, 3. Bien, los factores restantes serán nuestro producto. En la forma más simple veamos, además tendríamos 2 veces 2, 5 veces. Eso nos daría 20. Y a ti en el fondo, 20 tercios. Esta es la respuesta en forma simplificada. Sin embargo, dado que el problema original era un número mixto, normalmente lo devolverías como un número mixto, así que revisemos cómo lo hacemos. Simplemente tomaríamos 20 y lo dividiríamos entre 3. Entonces tendríamos 6 veces 3 sería 18 con un resto de 2. Entonces, lo que nos dice es que 20 tercios son lo mismo que 6 y 2 tercios. Bien, ahora dije que te mostraría cómo verificarlos en la gráfica. Calculadora, así que déjame seguir y abrir mi calculadora gráfica y mostrarte. Elija un problema aleatorio, digamos que quiero multiplicar 7 octavos veces 2 tercios. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner mis 7 octavos en un paréntesis. Multiplica eso por 2 tercios. Entre paréntesis. Ahora, cuando presiono Enter, me dará la respuesta decimal. Para convertir ese decimal a una fracción, si presiono la tecla matemática y luego presiono Enter, eso me dirá mi producto en forma de fracción. En este caso esto sería 7 doceavos. ¿De acuerdo? Espero que eso ayude. Gracias por sintonizar y espero que tengas un gran día.